Bienvenidos sean todos a un capítulo más de Respondiendo a Preguntas sin Respuestas. Mi nombre es José González y les doy las gracias por estar aquí, en este canal de ciencias, en donde le estaremos dando respuestas a aquellas preguntas que aún son cuestionadas por la comunidad científica. Y sí, hoy continuaremos con el tema enteramente polémico, un tema totalmente polémico, pues a lo largo de esta serie los capítulos serán cada vez más controversiales. Y es que hablar de Dios científicamente es todo un reto. Las opiniones se dividen, pues cada persona tiene un punto de vista diferente. Incluso después de haber leído la Biblia por completo, la he vuelto a leer 2 y hasta 3 veces. Y siempre encuentro algo nuevo, un nuevo punto de vista, una nueva visión de la palabra de Dios. Y estoy seguro de que esto mismo pasa con el Corán, el Tipitaka y los demás textos sagrados de todas las religiones existentes en el mundo. Muy pocos son los que se atreven a hablar de este ser divino, analizarlo, estudiarlo, comprenderlo, quizás por temor a no entender todo su ser. Y es que Dios está más allá de la comprensión humana. Y es por eso que muchos han limitado e incluso creado barreras para tratar de detener su análisis objetivo. Palabras como Dios existe porque siempre ha existido. Todo ocurre porque Dios así lo quiso y por tanto no debe ser cuestionado. Esas palabras lo único que hacen es continuar propagando una falsa realidad de lo que es Dios y su objetivo para con el ser humano. En el capítulo anterior pudimos ver cuál era la razón de ser de cada vida en este planeta. Tanto el ser humano como los seres vivos luchan diariamente por sobrevivir a un planeta que trata de extinguirlos. Incluso hay varias hipótesis que afirman que la Tierra está viva y que nosotros, los humanos, somos como parásitos a los cuales el planeta quiere eliminar. También, en el capítulo anterior, vimos cómo el mundo espiritual no es un pensamiento de la modernidad, sino que es algo que practicaban la especie humana primitiva. Y lo más importante de todo fue que llegamos a la conclusión de que Dios existe. Y lo sabemos a ciencia cierta gracias al orden que podemos observar en el infinito del cosmos. Todo, absolutamente todo tiene un orden, incluso el caos, por lo que podemos descartar que el universo se creó al azar. Hoy responderemos a las preguntas de ¿quién o quién es Dios? Y no satisfecho con la complejidad de este tema, hablaremos acerca de su apariencia. Así es, contestaremos a la pregunta de ¿qué forma tiene Dios? Por favor, abróchense los cinturones, pues entraremos al mundo de lo desconocido y revelaremos los misterios de Dios. ¿Qué o quién es Dios? Esta, sin dudas, es la pregunta más interesante del cosmos,
pues en el universo en donde la casualidad no existe, su existencia depende enteramente de él, del creador, del arquitecto, como le llamaban en la película Matrix. Y es que sin él literalmente no existiríamos. Pero, ¿qué o quién es Dios? La respuesta a esta pregunta sería muy osada y sobre todo inductiva, pues no podemos ver con nuestros ojos la inmensidad de este ser. Tampoco no existe cerebro alguno capaz de comprenderle en su totalidad. Es como si le preguntásemos a una bacteria o a cualquier microorganismo, ¿qué y cómo es el ser humano? Los seres vivos microscópicos vivirán por años y morirán sin saber qué hay más allá del mundo microbiano. Morirán sin darse cuenta de que otro ser superior a ellos los observaba a través de un microscopio. Sin embargo, el ser humano es diferente. Es capaz de pensar, razonar, analizar y deducir cuál es su lugar en el universo. Tenemos al planeta Tierra, tenemos al microuniverso, tenemos al macrouniverso. Podemos correlacionar y elaborar hipótesis a partir de todas las cosas que observamos. Para algunos, Dios está en todas partes. Dicen que somos parte de Él, y según lo que he planteado en el video anterior, el de las cualidades del universo, esto no está lejos de ser una posible realidad. Estamos formando algo. Puede ser que eso que formemos sea Dios, que seamos una parte de Dios. Ese ser inmenso, el cual somos incapaces de percibir por nuestros pequeños y limitados ojos. Para otros, Dios es un arquitecto, quien desarrolló este mundo virtual, en el que somos observados como si de un experimento se tratase, como si fuésemos hormigas en un hormiguero artificial, observándonos a cada momento, a cada instante. Y es que la mayoría de religiones del mundo están de acuerdo en una cosa. Afirman que todo esto se trata de un experimento, pues debemos cumplir con ciertos requisitos para poder pasar al siguiente nivel, la vida eterna en un paraíso. Pero para ello debemos vivir nuestras vidas y aprobar un sinnúmero de difíciles pruebas y sumergirnos en una lucha continua contra el pecado hasta el final de nuestra existencia. ¿O simplemente somos la creación de una raza humana que existió millones de años antes que nosotros, conquistando otras galaxias a lo largo de todo el universo, aprovechando cada recurso natural existente en el espacio intergaláctico, y que decidieron replicar un ecosistema de ellos mismos aquí en la Tierra? Y por supuesto, está la versión que da el oficialismo religioso, que Dios es un ser fantástico, como sacado de un cuento de hadas, en donde la fantasía se mezcla con la magia, y que con solo un chasquido de sus dedos es capaz de crear mundos enteros. ¿Cuál de todas estas propuestas es la correcta? Eso solo lo sabremos tras la muerte. ¿Continuará la vida en el más allá? ¿O simplemente volveremos a ser polvo cósmico?
¿Cómo es Dios? Las diferentes culturas a lo largo de la historia de la humanidad han demostrado que sus dioses tienen la apariencia de avanzados humanoides que, desde la creación del hombre, le han ayudado a entender el cosmos. Los cristianos niegan rotundamente esto, pues se resisten a creer que Jehová tiene la apariencia de un ser humano. El Dios cristiano no puede tener una forma humanoide, pues el hombre está por debajo de las entidades celestiales, por lo que para ellos es imposible que Dios tenga la apariencia de un ser inferior. Sin embargo, explícitamente, en el principio de la Biblia, Jehová habla con sus ángeles cuando está a punto de crear su obra maestra y le dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. No existe ningún tipo de excusa ni argumento para objetar estas palabras dichas por el mismísimo Dios. Simplemente es lo que es. Por imagen, entendemos que se refería a su apariencia, por lo que deducimos que Dios tiene apariencia humana. La mismísima Biblia lo dice en el capítulo 1, versículo 26 del Génesis. Por semejanza, entendemos que el ser humano tiene las mismas cualidades de Dios. Así es, el ser humano es brillante, inteligente y creador. Negarlo es negar la palabra de Dios. Y como claro ejemplo de esta humanidad divina, tenemos a Jesucristo, que según el cristianismo es el Hijo directo de Dios. Su apariencia era humana. No tenía la apariencia de la energía, no tenía la apariencia de la luz, ni de un extraterrestre. Jesús incluso enseñó sus cualidades a algunos humanos escogidos por él, los apóstoles. Ellos sanaban, levantaban a los muertos, y esto debido a que el ser humano fue diseñado a imagen y semejanza de Dios. O sea, que tenemos la capacidad de hacer todos esos milagros escritos en el Nuevo Testamento. En pocas palabras, el ser humano es una especie de Dios. Y hasta aquí el capítulo de hoy. En el próximo episodio de la serie de Dios trataremos un tema muy interesante: el bien, el mal y el pecado. Sabremos cuándo se peca, cómo identificar el pecado, y hablaremos acerca de un experimento que muestra si en verdad el ser humano es malo por naturaleza. Ese capítulo estará muy interesante, así que no se lo pierdan. Muchas gracias por ver este video. Se despide de ustedes José González, esperando verlos en un siguiente capítulo de Respondiendo a Preguntas sin Respuestas. Hasta luego.